Hola, bienvenida a No voy a pedir permiso. El día de hoy estoy muy contenta primero que nada y eso se debe a que me estoy dando cuenta de cosas. La primera es que este es un espacio para pensar en voz alta y que a mí me gusta pensar. La segunda es que ya trabajé en un calendario mensual. Es mucha presión, puede pasar cualquier cosa. ¿Sabes qué pasa cuando empiezas a hacer algo que dices que vas a hacer? Que te das cuenta de que probablemente cuando lo entregues te quedes satisfecha, pero a la siguiente vez vas a decir, esto lo debía haber hecho de esta manera. Y esa recepción de tus propios resultados, esa recepción acerca de algo que ya hiciste, que tú puedes retroalimentar y que también quizá genere eco en alguien que te va a retroalimentar, se siente muy padrísimo. Cabe mencionar como parte de esta introducción que yo crecí en una comunidad católica, pero que este catolicismo provenía, o más bien proviene, de una perspectiva ibérica. Ese fue el catolicismo que llegó ahora a México y al resto de América y comenzó a mezclarse con las imágenes que cada grupo social tenía. Así que es una mezcla bastante rara. Yo estoy casi segura de que compartimos un montón de sistemas de imágenes o como... hay una palabra para esto, como comunidad imaginada que compartimos y define parte de nuestra identidad. Yo sé que la mayoría de las chicas que me escuchan somos de CDMX y ahí es muy claro, o sea, son pocas las veces que te encuentras a alguien que tiene un catolicismo que proviene de otro lado. Sin embargo, no es homogéneo y podríamos como considerar que al continente han entrado pues otros catolicismos que provienen de Francia, de Alemania, de Inglaterra o incluso podría decirse que de Rusia. En México heredamos un catolicismo español, barroco y visual que evidentemente se combinó en muchos aspectos con lo que ya había aquí, pero esta figura que aparece este lugar que aparece en la mente de las personas que somos católicas, tiene una dimensión muy importante en cómo actuamos, cómo tomamos decisiones y la manera en la que nuestras comunidades se regulan, que desde que empecé a analizarlo sentí que adquirí un superpoder, porque comencé a entender que el infierno es una cosa así metafísica, pero también activa en la moral de las personas. Vamos a hablar un poco voy a contarte un poco cómo fue mi relación con la religión y probablemente este tema lo toque mucho, pero para mí representa una ruptura fuerte con la manera en la que me enseñaron el mundo. Repito, a mí se me dijo que las almas que pecaban se iban a ir al infierno. ¿Y quiénes pecan? Las personas que cometen actos que están dentro de que forman parte de los pecados capitales. La gula, la envidia, la ira, la pereza, la lujuria. Ay, mejor los busco. Ok, aquí van. A mí me dijeron que la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza eran las 7 cosas que estaban prohibidas que yo cometiera porque implicaban pecados. Cuando tienes entre 6 y 12 años, ¿qué tantos pecados puedes cometer? Digo, sé que es subjetivo, pero en las mejores circunstancias no tienes por qué verte envuelto en algo que vaya más allá de un poco de pereza. Se me fue el avión de lo que iba a decir. Pero el punto es que ya siendo una adulta y analizando estas prohibiciones, no tienen nada de malo, porque son completamente humanas, pero el abuso de cada una de ellas puede como desequilibrar la vida que tenemos. Así que entender el pecado es algo pedagógico. Asimismo el infierno, porque terminas entendiendo cuáles son las cosas que te podrían llevar a un castigo eterno.
Hoy día creo que la mayoría de nosotros asumimos que no existe el infierno, o a pesar de venir de una familia católica, nos consideramos no católicos. Hay una frase que los chicos dicen mucho, los boys, no, también las chicas. Yo solo siento que lo dicen como para, o así de, oh, yo soy agnóstico. No, yo soy agnóstico. Nadie te dice, sí, te dirían así como, no, yo porque soy agnóstico. Así de, no sé, güey, no sé cómo son los chavos que hacen esa clase de cosas. Pero a mí se me hacía como que yo sí fui pick me, y a mí se me hacía muy padre decir, no, pues yo tampoco creo en nada. Yo ya, pura ciencia. Y parte de mi encuentro conmigo misma es aceptar que muy difícilmente voy a dejar esas cosas que interioricé en mi infancia. Sí, ya no tengo miedo de caer en el infierno, pero sí entiendo que es algo pedagógico, que estos espacios, que estos espacios ardientes, infernales, dolorosos, son parte de los límites que uno debe de tener cuando puedes abusar de alguien más o de alguna situación. No es nada más teológico, es una cosa visual que no te permite muchas veces cruzar la línea, o debería. Probablemente esa es la razón porque durante los últimos 2000 años, ya que contamos el tiempo desde el año 1 en que vivió Jesús, se han pintado infinidad de imágenes, bueno, pinturas acerca del infierno que nos han ayudado a imaginar este lugar. Asimismo, en la literatura, probablemente desde Dante, tenemos, bueno, no desde Dante, o sea, Dante es el genio que le da lugar a este espacio en una narrativa que luego se vuelve tan popular que nos va a permitir entendernos en el mundo más adelante y tener una forma de explicar qué va a pasar contigo al perecer. En mi adolescencia, algo que me caracterizó fue tener como tanta curiosidad acerca de otras cosmogonías, que lo único que me hizo falta fue enriquecer todavía más esa curiosidad. El mundo griego, por ejemplo, representó para mí una nueva manera de entender qué podía pasar tras perecer, y sobre todo considerando que realmente no hubiese ninguna vida diferente una vez que perezca. Estoy de acuerdo con que poder leer acerca de lugares como el Hades como el Hades, como el Samsara, como el Xibalba, el Mictlán, no son más que mecanismos, herramientas, espejos, dependiendo del enfoque con el que tú te acerques, para entender la vida misma, para entender la vida. En el Edén al Edén no llegas porque estés enfrentando un castigo. Al contrario, es el destino de todos los vivos un día llegar al Hades, tomar la nave de los locos y hacer ese trayecto hasta encontrarte con Hades, porque es parte del destino y es parte de la estructura del cosmos. Ahí no todos arden, pero sí hay gente que se la pasa pues en una circunstancia. Hay diferentes castigos, pero no vienen. Fíjate qué interesante, considerando que es pedagógico el cómo tú te imaginas. Esta podría ser mi otra tesis para el capítulo 2. El infierno se expande, porque una vez que te des cuenta que lo que tú crees acerca de lo que va a pasar contigo cuando mueras es la manera en la que pedagógicamente entiendes cómo se maneja tu vida, probablemente comiences a observar que existen otras maneras en las que otras personas también te explican esa situación. Además del infierno católico, existen otros destinos tras morir. A mí no me daría la vida para hablar de todos, pero en el primero en el que pienso es en el Hades, el lugar a donde te vas según el panteón grecorromano.
no es un lugar de castigo, sino que es un destino. Y eso es bien distinto de la diferencia entre llegar a un sitio en donde te vas a quedar eternamente por haber cometido pecados. Aquí la vida no es un castigo y la muerte tampoco. Hay excepciones y son bien importantes en el panteón griego, pero la mayoría de los casos tienen que ver con que esa es la estructura del cosmos. Para que se mantenga el orden que hay ahora en la Tierra, tenemos que respetar el orden que hay en la muerte. Y todos los destinos de las personas que están en la Tierra dependen de los dioses. Aquí ya no, pues bien se sabe, ya no estás hablando de el Dios católico que es omnipotente y que es omnipresente. No es un Dios que está en todas partes y en todas las cosas. Es una serie de dioses que toman decisiones y que influyen en cómo tú te estás comportando a placer de ellos. Entonces, en el mundo griego es una cosa más de decisión externa que interna. Las hilanderas tejen los hilos de la vida y una vez que los cortan, tú ya no tienes razón de estar en este plano. Te irás al Hades, cumplirás tu destino. No vas a arder, no va a ser eterno esa situación que estés pasando. Pero como los dioses también enseñan, en la literatura tú puedes encontrarte historias como las de Prometeo, que vive eternamente castigado por darle el fuego a los hombres. Señal de que si ayudas a tu raza te vas a quemar eternamente. Obvio no. En el Mictlán, por ejemplo, hablamos en la cultura mexica de que existe un lugar en donde están las almas haciendo un viaje de niveles. No es una cosa moral a comparación del catolicismo. Es una cosa transitoria que ocurre derivado de cómo falleces. Que yo sepa, no es que esté tu destino escrito, sino que no es un destino escrito en el que los dioses te utilizan como vehículo para que ocurran cosas. Acá el amparo de los dioses, gracias a lo que tú ofreces o a lo que tú haces y el trabajo que tú enfocas hacia estas deidades, termina viéndose reflejado en el comportamiento de la naturaleza y por lo tanto de tu supervivencia. Es sumamente distinta a la percepción griega en la que ellos, los dioses, sí intervienen en el actuar de las personas a conveniencia. Yo me lo imagino como si ellos tuvieran la capacidad de vernos desde arriba, desde el Olimpo, y pescarnos cuando estamos cerca de lo que les interesa para que hablen por nosotros y tengamos acciones que van a desencantar a cualquiera excepto a ellos. No, pues la verdad estaría bien padre si me dejas un comentario de cuál te gustaría que explorara a profundidad, porque yo me dedicaría muy gustosa a hablar a complejidad de alguno de estos sitios que solo conozco superficialmente por interés personal, pero también por deseo de no sentirme cercada por la manera en el que por la forma en la que yo sentía que el catolicismo me cercaba, me cerraba. O sea, es una moral a veces tan severa con cosas que son sumamente humanas. A propósito de los pecados, y es que pensar en voz alta es un ir y venir, yo no veo posible que una persona no sienta envidia. De las cosas más sanas para mí, de las cosas más sanas para poder sentirme plena con mi existencia ha sido entender que cuando tengo envidia dice más de mí que de la persona a la que estoy envidiando. Y sepultar la envidia es súper fácil porque basta con ser cruel con la persona a la que estás pensando como con coraje o con molestia. Ay, preciosa. Ay, preciosa. La segunda parte de este capítulo te vas a quedar así de ¿what? Y vas a ver. Necesito que lo sepas porque es parte de que se note que esto no es de estudio, es algo made home. Se me calentó la cámara. Y en lo que se enfrió y me comí unas uvas, pues se me olvidó qué estaba diciendo. Y hay que pensar en voz alta nuevamente y concentrarnos. Así que por primera vez en la historia de No voy a pedir permiso, vamos a hacer una pausa
para platicar un poco de qué es este proyecto. Así bien random, el infierno, ¿qué es este proyecto? Este proyecto, pues en realidad se trata de hablar en voz alta, pero está tomando un destino, un propósito. Mi propósito, currículum oculto, es expresarme pues cálidamente en público sin sentir que me alejo de mi esencia, Entonces, la verdad es que ahora tengo el tiempo de invertirlo en este proyecto y planeo hacer algo semanalmente. No siempre creo poder, pero la verdad es que la disciplina de cumplirlo y hacer una entrega para mí es muy satisfactoria. Entonces, lo voy a poder cumplir. Entonces, pues mi propósito es llegar a buen término con este proyecto. Al menos un año y ya de ahí veremos porque hasta ahí llega mi agenda por ahora en cuanto a creatividad. Y pues eso me lleva a decirte pues que me da mucho gusto que me escuches, que me encantaría saber tu opinión. No te voy a decir, ay, quiero hacer 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar, porque en realidad pues no da la vida para tener tantas amistades o tantas conversaciones. Pero la verdad es que sí me interesa conectar con gente alrededor del mundo, conocer cómo están pensando las cosas, de qué manera piensan que podemos imaginar mundos posibles y futuros. Y sobre todo yo creo que para llegar a ese punto lo que hay que hacer es no perder el hábito de hablar, de conversar, de hilar ideas. Y de ahí viene esto de hablar sobre el infierno, porque yo vengo de una tradición católica, sí, pero cuando comienzas a pensar y a buscar, ir más a profundidad con de dónde vienen tus creencias, pues caes en cuenta que también aparecen otros fenómenos como el mundo grecorromano, en el que puedes posicionarte y también entenderte, ver hacia dónde vas, qué te genera control o dominación. Y esto lo digo porque a mediados de los 80s y los 90s, los jóvenes que estaban creciendo durante esa época se vieron obligados a destetarse de todos los rituales y de todas las creencias que no se quedaban bajo el amparo del discurso científico. Y yo que soy de una década posterior, de los 90s, lo mismo. Pero me he visto obligada, no sé si también por el tipo del colegio al que yo asistí o por la carrera que decidí estudiar en un principio. Pienso que es una cosa más generacional, que empecé a pensar en por qué yo no tenía un sistema de creencias que no fuera el de destetarme, dejar de lado cualquier cosa que tuviera una metafísica implícita, una disciplina filosófica tan importante como aquella que piensa en lo que no es real y que dentro de eso siempre enmarcamos el destino de la vida. Los católicos sí te ofrecen un reino después de los cielos, no, un reino después de la muerte en los cielos, en el que eternamente vas a estar en paz. Pero si no obedeces, vas a estar castigándote eternamente. O en un punto medio. ¿Hasta qué punto? Eso no lo sabes. Con los griegos, como decía, es una cuestión de destino, pero no moral. Y tampoco estructurado como con base en el castigo. Es más bien una cuestión de cosmos. En el mundo mexica yo pienso que es igual. Solamente que es transitorio, porque vas a reencarnar. Tendrás oportunidad de vivir de otra manera las cosas. Bueno, esto, déjame lo reviso, porque capaz te estoy tirando unas mentiras.
Sí, mira, esta diferencia se me hace muy atractiva. A ver, voy a partir de ahí. Por otro lado, otra cosa que nos podría permitir tomar decisiones en función de qué queremos o cuál es nuestra moral, sería decir, pues yo creo en el panteón griego y le rezo a Afrodita por mi virginidad y le doy tributos, cepillo mi cabello como ella, busco el erotismo, busco a través de mi feminidad obtener lo que está más acorde a mis deseos y en plenitud atraer magnéticamente cada una de las cosas que me interesan. Y lo mismo, quien cree en Júpiter, ensalzarse hacia la guerra y hacia lo masculino, lo hombre. Me van a funar, pero yo no soy antihombres. A mí me gustan mucho, nada más que se pasan de listos y se merecen que se burlen. O sea, ¿han visto este meme de... Bueno, no es un meme, es como un intento de crítica hacia la comedia de tú y todos tus personajes que lo único que saben hacer es mofa de una mujer? Y sí, solamente son como que la mamá, la novia, la hermana. Entonces, es justo y necesario que hagamos personajes de vatos siendo mujeres. Y la neta sí son esta figura de Júpiter de hombre de guerra, hombre así tosco. Pero tiene sus virtudes, la guerra, la estrategia. Vaya, no el conflicto armado como tal, pero sí pensándolo a través de la negociación. No todo lo puedes negociar a través de la feminidad. Entonces, acercarte a esta manera en que los dioses toman decisiones y que nosotros somos similares a ellos porque nos utilizan con sus vehículos, también es muy atractivo para poder entenderte en el mundo. Y más allá de eso, sin una moral de por medio, pues yo pensaba en el Panteón Mexica, porque ahí es una cuestión transitoria. Una vez que tú perezcas y dependiendo de la forma en la que lo hiciste, pues vas a tener un destino. Y si te mueres de gota, pues al Tlalocan, mano. Allá, pues chance se parece al paraíso, Dios te guarde y vámonos. Pero si no y eres común y corriente, pues haces tu viaje en el Mictlán y pasas por cada estadio. Porque la vida no es una cosa como en el mundo católico que comienza cuando naces y termina cuando mueres para tener un destino eterno donde las cosas ya son inmutables. Aquí estamos hablando de cambio y de transición en el mundo del Mictlán. Una vez que ya no estés en el plano terrenal, vas a estar convirtiéndote en otra energía, en otra cosa, en otra material. Y eso lo dicen pues en cada uno de los niveles que tiene el Mictlán. Me parece que son 9. Y eso porque sí, mira, aquí ya revisé. No es una cosa moral, es una cosa de tránsito. Para cerrar el día de hoy, pues quiero hablar del infierno contemporáneo. Matar a Dios hacia el progreso ha sido una de las cosas que más han definido el mundo desde mediados del siglo XXI. Las ideas ya estaban, pero que se note, yo creo que después de la bomba atómica. Si ya los humanos podemos hacer tanto daño, ya Dios, ¿qué nos va a hacer? Lo que el viento a Juárez. La profesionalización, la ciencia, la secularización han provocado que estemos destetadas, era lo que yo decía. Y me refiero a dejar de mamar de la leche que nos dice cuáles son las cosas que están bien y cuáles son las cosas que están mal. Yo creo que matar la tradición con base en la profesionalización solo nos ha llevado a no tener destino e imaginarnos de esa manera. A mí me duele y me preocupa que repitamos, no hay futuro, no hay futuro. Sí hay futuro y lo estamos haciendo nosotros para la gente que está por venir. El fin de la historia no existe. Mientras sigamos vivos como especie, hay futuro. Y creer que ya no va a haber, pues es obvio. Un día la Tierra se va a mover
y esto va a desaparecer, pero hasta entonces sí hay futuro, sí hay cosas que hacer, sí hay conversaciones que tener. Solo estar en el presente sin una proyección hacia lo que deseamos no se ve próspero. Una de las cosas que creo que podemos conjuntar es este auge de creer en el universo, porque el universo en sí mismo está en constante cambio, está en tránsito y se está expandiendo. Pero hacia dónde vamos nosotros no sabemos. En ese sentido, estamos perdidos. Y esa sensación de caída en la que no hay nada aterroriza, a mí me da pánico. Y prefiero pensar que el infierno contemporáneo sí es mi presente, pero también no, de hecho no. Para mí, al separarnos de la tradición, el infierno es esta sensación de eterno presente. No pasa nada, pero al mismo tiempo ya se acabó todo. No hay futuro, no hay destino. ¿Qué tal que estamos ahora bajo la obligación de crear estos nuevos futuros posibles para nosotros, para nuestros hijos? Convivir con la tecnología y con el desarrollo. Convivir con la tecnología sí debería de representar para nosotros una manera positiva de pensar en el futuro, pero también es absurdo. Estamos completamente desamparados y en ese sentido es que para mí el infierno es el presente que tenemos ahora. Ay, no, qué fuerte, hermana mexicana o hermana de todo el mundo donde me veas. Porque ya vi que hay alguien de Irán que me ve. Te amo, persona de Irán. El infierno dejó de estar abajo, ahora está en el ahora. Uf. Me dolió, pero ok, cerremos, no te voy a dejar ahí abajo, preciosa. O sea, sí. Ya se dijo hace rato. El presente se volvió absoluto. ¿Qué podemos hacer a partir de ahí? Una de mis tareas día con día es mantenerme en el presente de aquello que no puedo controlar. Hay un montón de cosas que yo no controlo, pero lo que sí es que hago con mi propia mente. El trabajo no nos permite pensar en esto constantemente porque muchas veces lo que permite es la evasión de uno mismo. Pero ante la explotación no queda de otra. Y si esa es tu situación, más que entristecerte y sentirte culpable, yo creo que el camino es la aceptación a tu condición de clase. Una vez que lo interpretes como tal, vas a dejar de desear algo que no va a ocurrir. Piénsalo, piénsate hoy, parada en el 2026 y retrocede 100 años. Gente trabajando esclavizada y otros 100 años, gente trabajando esclavizada. Nuestra situación parece de esclavitud. Probablemente tiene los mismos tintes, solo cambiamos de conceptos, pero la diferencia socioeconómica es innegable. Y no significa que no puedas pensar, que no puedas encontrar algo que te haga sentir conectada, tener una comunidad, tener amistades en el trabajo, tener una pareja, un grupo de amigos, un compañero mascota. Se puso bastante denso este capítulo, la verdad, como cada momento en el que pensamos en voz alta acá. No sé por qué traigo ese el rollo de hacer voz de persona como del Caribe. Es que me gusta un montón ese acento. ¿Les molesta que la gente imite acentos? A mí no, se me hace muy divertido. Pero pues igual y sí hay a quien le genere problema. A mí no, se me hace muy lindo. Además, como pues percibir cómo otras personas hacen los sonidos del español. Yo soy mexicana, no me gustaría no tener un acento,
Soy de Ciudad de México. Sé que hablo cantadito por tradición. Me gusta. A ver, déjenme pongo a cargar mi cámara. Sentí que me fue bastante bien. Disfruté mucho hablar en voz alta hoy. Estuve pensando muchas cosas. Debí de haberme ido al tianguis. Pero a pensar cosas. Es un meme muy famoso. Soy muy de memes, de imágenes. Así que no te extrañe que saque referencias bien random de vez en cuando. Nos vemos la siguiente semana. Avisos parroquiales, nos vemos la siguiente semana. Va a haber un convivio, cada quien traiga su lunch. Bueno, no sé si me escuches cuando estás en tu casa o solamente en un viaje como en carro o en camión, mientras haces el quehacer o lavas los trastes. Son los momentos en los que yo puedo escuchar programas con mis audífonos y haciendo alguna actividad. O eres de las que los pone en la tele. También hago eso, pero no siempre. Más para reseñas de películas. Me gusta escuchar videos. Y en mi lap, pues de vez en cuando, pero no suelo hacerlo. Es más común que vea YouTube en mi celular. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Y sí, protege tu aura de lo que pasa con los sistemas de creencias. Porque estamos siendo manipulados por los algoritmos. Chao. Besitos en el Anastasio, como diría la Tali.